Estimados amigos, este es un nuevo programa de Conversando con Pancho, un programa que se origina en Ecuador y se transmite a través de nuestras redes del canal de YouTube y de Spotify. El creador de este programa es el Departamento de Marketing y Producción de Produbiogensa Compañía Limitada. Esta noche tenemos el gusto de conversar con un directo amigo, un conocedor de la actividad pecuaria del país. Es el ingeniero Pablo Roberto Andino Nájera. Él es ingeniero zootecnista, es máster en producción animal. Actualmente se desempeña como coordinador de la carrera de zootecnia en la Universidad Spoix de Chimborazo. Es profesor de bovinos de producción de leche y bueno, en su vida académica ha desarrollado múltiples investigaciones tanto en pregrado y posgrado como director de tesis. Además de esto, ah, conozco muy bien y sé de algunos artículos que ha escrito y en revistas nacionales e internacionales. Para mí es un privilegio, ingeniero Pablo, que esté con nosotros en nuestros conversatorios que ya los estamos desarrollando desde hace algún tiempo y gracias a Dios han tenido muchísima aceptación. El programa no trata de crear ningún aspecto político ni dirigir ninguna situación eh, de alguna forma personal. Es amplio, es democrático y tratamos de llegar al sector que más nos interesa, al sector rural, al sector productor. Y también hacer conciencia en el sector citadino, que sin el campo no vamos a tener calidad de vida. Así es que, amigos, muy buenas noches. Empezamos. Ingeniero Pablo, su saludo, su presentación para los amigos que nos escuchan. Bienvenido. Bueno, muy buenas noches a usted, doctor, y a todos quienes nos miran y nos escuchan, ¿no? Para mí es un gusto, siempre un placer conversar con usted y en esta ocasión a través de este medio, pues estamos a las órdenes, ¿no? Y como usted bien lo dijo, vamos a conversar y un saludo especial a la empresa a quien dirige usted, Produbiogensa. Muchas gracias, doctor, una vez más. Bueno, ingeniero, usted es un conocedor del tema de ganadería, del desarrollo que ha tenido, cómo ha evolucionado, y siempre hemos estado en conversaciones, ¿no? Me gustaría empezar con eso, ir puntualizando, ¿no? Ir enfocando directamente. Mucha gente, se habla de alrededor de 3 millones, yo considero que más, directa e indirectamente se relaciona con esta actividad. Ingeniero, ¿qué vamos a hacer frente a los nuevos retos nacionales y mundiales que nos obligan de alguna forma a mejorar nuestra calidad de producción? ¿Cuál es la visión desde el punto de vista de Pablo Andino, desde el punto de vista de investigador y obviamente docente universitario? Bueno, pues muchas gracias, doctor, por su pregunta. Bueno, si bien es cierto, quisiera empezar como una introducción, conociendo que la parte de producción de bovinos de leche es una parte importante dentro del Producto Interno Bruto, que representa el 1% a nivel general, ¿no? Y el 4% en el sector agropecuario. Además, debo mencionar que la producción de bovinos de leche genera muchísimos empleos a nivel del país, sean directos o indirectos. También debo mencionar, pues, que la producción de bovinos de leche es una actividad económica que además que de la actividad económica conocemos que la producción no genera ninguna competencia con la alimentación que consumen los seres humanos, ya que consumen los bovinos, ¿no? El forraje y de esa manera más bien no hay ninguna competencia, por lo tanto es muy importante conocer las ventajas que tiene la producción de bovinos de leche y además que nos proporciona un nutriente muy bueno como es la leche y además sus derivados, ¿no? Bueno, contestando a su pregunta, pienso que las expectativas a nivel nacional, bueno, no han sido muy halagadoras, ¿no? Y por lo general se ha visto que hemos sido desatendidos por los diferentes gobiernos que no han tomado muy en cuenta al sector ganadero.
Sin embargo, nosotros como profesionales, como encargados de producir y como entes que siempre estamos con la pertinencia y la perspectiva de generar una buena producción, pues tenemos que tomar algunas decisiones como disminuir los costos de producción de una u otra manera, ¿no? Debemos considerar también que las entidades gubernamentales tienen la obligación de tener sectores de bovinos de leche, ya sean financieros o tributarios. Pero lo que yo debo dejar en claro que no deben dar incentivos monetarios, porque ahí se genera un problema, ¿no? Siempre basados en la trazabilidad de los productos. Debemos de enfocarnos también a los pequeños productores, ya que representa el 80% de la producción total y solamente el 20% representa a los medianos y grandes productores. Debemos de enfocarnos a la parte informal, que debemos solventar ese problema que nosotros tenemos, que la parte informal representa el 57%. Por lo tanto, ahí nosotros debemos de enfocarnos y los estamentos gubernamentales de enfocarse en ese problema. Lo que mencionaba de un inicio, ¿no? Los incentivos tributarios, por ejemplo, disminuir el impuesto a la renta a los productores, disminuir también los pagos de los diferentes servicios que dan al productor, ¿no? Siempre y cuando enfocándose en una buena producción, en una producción limpia, ¿no? Eso sería un incentivo en la parte tributaria. En cambio, en la parte financiera se debería contribuir en que los créditos sean a largo plazo con bajo interés, ¿no? Y pues de esa manera los productores van a verse incentivados en mejorar la producción. Y como le mencionaba, enfocándonos en los pequeños productores que están en el 80%, ¿no? Dar las facilidades de incluso para el producto que tenemos, tener la oportunidad de exportar. Esa sería una posibilidad, ¿no? La parte de la tecnología que tenemos o debemos basarnos, siempre debemos nosotros compartir como la parte de la educación superior, compartir a la sociedad involucrada. Entonces, de esa manera nosotros tendríamos una mejor perspectiva en la producción de bovinos de leche, doctor. Y así habría algún sinnúmero de cosas que podríamos mejorar y contribuir al sector ganadero. Qué interesante su aclaración, ingeniero, y esto es bueno que nuestros amigos, especialmente el sector que nosotros tratamos de apoyar, el sector productor, el sector que produce proteínas de alto valor biológico para el ser humano. Hace poco tiempo, no digamos que creo que en el 2021, eh, se desarrolló y se lanzó al mundo el Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde Europeo, que es un paquete de iniciativas políticas cuyo objetivo es situar específicamente a la Unión Europea en el camino, digamos, hacia una transición ecológica, ¿no? Con el objeto último de alcanzar la neutralidad climática al 2050. Y este pacto europeo lanza acciones importantes, ¿no? Como establecer y desarrollar la ley climática en toda la que es la Unión Europea, que permite alcanzar la neutralidad climática al 2050, la reducción de emisiones me parece que es del 55%, eh, a bajarlas a un 40%, una estrategia industrial, potenciar industrias de alguna forma verdes, potenciar las pymes, pequeñas industrias, y hacerlas más ecológicos en todo su entorno. Y también se habla de un plan de acción de economía circular. Y justamente este plan de acción de economía circular, que a propósito les comento, estimados amigos, vamos a tener a una experta en economía circular en los próximos programas, que nos ha aceptado conversar sobre este tema, ¿no? Y este plan de acción de economía circular establece medidas de alguna forma, pienso que a largo plazo van a ser aquí en Ecuador, en donde eh, todos estos ciclos de vida, lo de los diversos productos que entran en la economía, específicamente de la ganadería, tengan alguna actividad sostenible.
y de esta forma garantizar menos residuos. Es decir, lo que ingresa a la finca tiene que quedarse en la finca y tiene que posiblemente reciclarse. Ingeniero andino, con esta concepción, eh, ¿cómo podríamos comenzar nosotros a trabajar? Yo sé que aquí necesitamos mucho del tema legal, mucho del tema político, que como dije al inicio, no quiero topar ese tema, pero es fundamental el desarrollo pecuario del país. La academia, y específicamente usted, ¿cómo piensa que podemos llegar con estas acciones que ya en otros lados del mundo se están gestando desde hace algún buen tiempo? ¿Cómo podemos nosotros comenzar a organizar a nuestros ganaderos aquí en Ecuador en tratándose de establecer estos planes de alguna forma sostenibles, ecológicos y de buen vivir? Ujú. Bien, como usted menciona, doctor, ya en otros países ya se va generando eso, ¿no? Sin embargo, en nuestro país todavía no se ve eso ver, ya que deberían tener esos incentivos a quienes mantienen el área ecológica sin destruir la parte forestal en donde producen, ¿no? Producen la leche. Se ha hablado mucho, por ejemplo, que las vacas o los bovinos en general tienen una gran contaminación, principalmente del gas metano. Sin embargo, yo siempre menciono esto, ¿no? Digo, ¿y qué pasaría si los bovinos no consumen ese pasto, esa vegetación? Habría una descomposición natural que igual generaría el gas metano. Sin embargo, las bondades que genera los bovinos, en este caso las vacas, que nos dan un nutriente muy importante que es la leche, o en el caso de los bovinos de carne, la carne, eso compensa posiblemente a esa mayor contaminación que, que genera por el mismo hecho de producir, ¿no? Pero siempre hay esa controversia y para mi punto de vista no sabemos la cantidad de gas metano que generaría una descomposición normal o natural y la descomposición que genera a través de los estómagos del animal, ¿no? Hoy en día debemos utilizar más bien los forrajes, ¿no? Más que otros tipos de aditivos para de esa manera también disminuir la contaminación medioambiental. Son estrategias que a través de la investigación ya se busca utilizar nuevos como por ejemplo nuevos promotores de crecimiento para que mejoren la salud intestinal, hay una mejor absorción y promotores de crecimiento naturales. Eso nos ayuda muchísimo, ¿no? Y ya no utilizar muchos otros aditivos químicos. Entonces, de esa manera se está aportando para que haya esa absorción adecuada de los nutrientes y por lo tanto disminuir la contaminación, principalmente del gas metano, que ha sido de mucha controversia en lo que generan los bovinos. Bueno, hoy en día hay mucha tecnología que, por ejemplo, lo utilizan más bien ese gas metano como fuente de energía para otros aspectos, ¿no? Como generar la energía para las mismas fincas. Entonces, hay muchos métodos que debemos de utilizar, sin embargo, esa, ese punto nomás quería tocar. ¿Qué es lo que pasaría si dejamos ahí que se descompongan los materiales vegetales y no damos de comer a nuestras vacas? Eso como una parte para el análisis nomás, doctor. Muchas gracias, ingeniero. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que hay industrias y hay actividades que desarrolla el hombre que crean mucho más caos, ¿no? Y realmente lo han puesto a nuestra gran casa grande en peligro, ¿no? Hace poco se hablaba de que en octubre del 2022 se escuchaba por ahí de que todo lo que se ha hecho ya en el mundo ya no tiene retorno, ya no tiene arreglo. En todo caso, lo que queda, pues hay que tratar de mantenerlo específicamente con la sostenibilidad. ¿Y qué es la sostenibilidad? Mantener los recursos para que nuestras futuras generaciones sigan aprovechando. Qué interesante, ingeniero, su análisis. Eh, el tema de la ganadería bovina aquí en Ecuador, ya puntualizando, según la visión académica, los datos que usted debe tener, ¿cómo se encuentra distribuida? ¿Cómo está ubicada la población ganadera, específicamente en el Ecuador, las zonas lecheras?
¿cómo está distribuida? Y en base a eso, pues, sería bueno también que usted nos comente eh, qué hacer para mantener la producción, para motivar al ganadero y mantener estos alimentos de alto valor nutricional, ¿no, ingeniero? Gracias, doctor. Bien, debemos conocer que dentro de la producción animal es el más importante la producción de bovinos, ¿no? Tenemos como alrededor de 3,9 millones de cabezas de bovinos en el país, con Hay una una producción involución, de ingeniero, 5 perdón que le corte. Hay una involución, ¿no? De la sí, ganadería diga. bovina. Claro, sí se ha venido más bien a veces disminuyendo en cierta cantidad, ¿no? Bueno, o se ha mejorado en ciertos aspectos, pero muy poco en tantos años. Mire, lo que le mencionaba que tenemos 3,9 millones de bovinos, ¿no? Seguidos de los cerdos, que está 0,9 millones, es decir, 900.000, ¿no? Tenemos una producción de leche de 5,5 millones de litros diarios dentro del país, con 815.882 vacas que producen diariamente, es decir, un promedio de 6,85 litros vaca a día. Pienso que es demasiado baja esa producción y tenemos mucho que mejorar. Cuando los números son bajos es más fácil mejorar, pero lo difícil es mantenernos en una elevada producción. Ahora, dentro de lo que me preguntaba sobre cómo está la distribución de bovinos a nivel del país, la mayor cantidad de bovinos tenemos nosotros en la provincia de Manabí. En cuanto a la producción de leche, la mayor producción de leche nosotros tenemos en la provincia de Pichincha, alrededor del 19%, ¿no? Luego tenemos con la provincia de Cañar, luego tenemos Chimborazo y Cotopaxi dentro de las principales provincias productoras de leche dentro del país. Como le mencionaba, tenemos que mucho que mejorar. Y para mejorar una producción, primero debemos enfocarnos en la alimentación. Entonces, eso significa que debemos dar un manejo adecuado a los suelos principalmente. Si tenemos suelos que tienen los nutrientes suficientes, eso se transmite a las plantas. Esos nutrientes de las plantas se van a transmitir a los animales y los nutrientes de los animales se va a transmitir a las personas a través de la leche o de la carne. Entonces, por lo tanto, debemos dar un manejo adecuado a los suelos. Con esto no quiero decir que se debe manejar de una manera indiscriminada, por ejemplo, la fertilización con abonos químicos. Sí es necesario para tener una reacción rápida, pero al pasar el tiempo se ve afectado, tenemos suelos muy ácidos, tenemos afección al suelo. Entonces, por lo tanto, también necesitamos introducir materia orgánica dentro del suelo para que haya esa movilidad de los nutrientes hacia la planta y tengamos el producto final que sea la leche o la carne de excelente calidad, que sea aprovechada, que sea un producto inocuo para el consumo de las personas. Entonces, esa es la realidad que nosotros tenemos dentro de nuestro país. Debo dar a conocer que tenemos 5,2 millones de hectáreas también, que es para la producción de productos temporales, perennes, pastos nativos, pastos introducidos, ¿no? Entonces, en realidad hay mucho todavía que dar aquí. Mire que le digo de 6,85 litros vaca día, que es muy bajo, ¿no? Aquí debo mencionar que también en la parte genética, si bien es cierto, sí se ha manejado, ¿no? Pero hay muchas puntualizaciones que debemos tomar en cuenta, ¿no? No sé, creo que a medida de que vayamos conversando, toparemos el tema de la parte genética. Sin embargo, estos datos le doy a conocer cómo es la realidad que estamos pasando en nuestro país, doctor. Qué bien, ingeniero, qué gusto escuchar, ¿no? Específicamente, un ganadero tiene que ser agricultor. Acaba de señalar usted Así es. eh, que si no es agricultor, pues difícilmente vamos a entender el manejo de los suelos, que difícilmente vamos a entender el tema de la materia orgánica, el ciclo biológico mismo de los pastos, el tema de la fertilización química, como usted dice, a veces yo he visto ganaderos y ganaderías que
van, pastan las vacas, qué sé yo, 2, 3 días, un día, lo que sea, una pradera, un potrero, y enseguida están fertilizando, es decir, después de cada comida están fertilizando, y al final como que se afecta, ¿no? Hay una, qué sé yo, una sobre fertilización. Bueno, eso tiene que opinar algún experto. En todo caso, qué bien recalcar esto. Ser un gran ganadero también requiere de ser un gran agricultor y un conocedor del suelo y del ciclo biológico del pasto. Una pregunta que se me surge en este momento, y estoy viendo unos datos interesantes, ¿no? Hemos involucionado en ganadería. Yo me acuerdo que hace años atrás hablábamos de 5 millones de vacas, específicamente no me acuerdo el año. Luego ya se habló de 4.100.000. Usted nos acaba de dar un dato de 3.900.000, creo, algo así. No recuerdo muy bien, pero en todo caso, Así es, estamos con 800 y algo más de sí. vacas en producción de leche, ¿sí? Y que tenemos 5.500.000 litros de leche. Ujú. ¿Qué pasaría, ingeniero, si hacemos buenos pastos, buena fertilización, nuestros ganaderos pequeños, grandes y medianos se convierten en exitosos y en vez de tener un promedio de 6,5 litros vaca día, hacemos 7,5 litros vaca día? ¿Quién nos va a comprar? Eh, Bueno, nosotros al menos tenemos un consumo bien bajo, doctor, ¿no? A eso Creo iba, que debemos justo a eso. nosotros más bien eso incentivar el consumo. Sí, sí. Justamente hay que ir a incentivar el consumo. Mire, hay grandes empresas, no voy a dar nombres, ¿no? Hay No, no, grandes empresas de gaseosas, incluso de agua. ¿Cómo incentivan al consumo? Medio litro de agua cuesta 50 centavos y el litro de leche a veces cuesta hasta 40 centavos, incluso ha bajado más, ¿no? Entonces falta de esa promoción que se debe generar. Nosotros tenemos un consumo per cápita de 110 litros de leche, como mencionaba en un inicio, teniendo un consumo en Europa de 300. Entonces, esa cultura de consumo tal vez nos falta, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que hacer propaganda de lo que debemos consumir para tener niños bien nutridos y una vejez digna. Entonces, eso falta, propagar, incentivar al consumo, doctor. Pienso que ese es un punto clave, ¿no? Saber vender es muy importante dentro de la producción también de, en este caso, de producción de bovinos de leche y de todas las producciones de los animales. sí, y creo que también aquí hay que motivar no solamente el consumo de leche como tal. Tenemos un sinnúmero de derivados de lácteos, ¿no? Y como Así usted es. dice, sí, falta incentivo, motivación eh, por el consumo de estos productos. Y yo creo que aquí, justamente del tema de seguridad alimentaria, como parte de la política de desarrollo del país, debería también de alguna forma fortalecer este consumo. Tantos niños que tenemos en las escuelas y solamente con el tema del desayuno escolar podríamos estar utilizando una muy buena cantidad de productos de origen lácteo en beneficio de la salud y también en beneficio de la parte comercial de muchos productores de leche, ingeniero, que tenemos con pena, siempre lo estamos manifestando, unos precios que están fuera de su real costo de producción. Y eso realmente está creando una crisis. Yo con dolor y con tristeza veo cada vez que la ganadería está quedándose en manos de los padres o de los abuelos, ¿sí? Y ya Así la es. generación siguiente, muy poca, muy poca. Y yo creo que esto es una preocupación ya. Se quiere quedarse al frente de estos sistemas productivos, porque al final ven al abuelo pobre y ven al padre pobre y una vida realmente muy comprometida y sacrificada. Ingeniero, desde ese punto Así quiero es. opinar algo al respecto. Bueno, pues usted mismo lo ha dicho, ¿no? Que en realidad los jóvenes ya no quieren dedicarse a la parte pecuaria y específicamente a la parte ganadera por el mismo hecho que en muchos de los casos no es rentable. Bueno, pero también nosotros tenemos que tomarnos también algunas atribuciones de la culpa que no queremos mejorar en muchos aspectos. Sin embargo, los últimos años sí se ha mejorado, al menos en la parte higiénica. Hoy en día ya no se utilizan los utensilios de plástico, se va mejorando, ¿no? Sin embargo, falta mucho. Como usted mencionaba en la parte anterior,
que debemos tomarle en cuenta a los pastos como un cultivo. Yo siempre menciono eso en clases, ¿no? Con los estudiantes digo, tienen que verle un cultivo. Si ustedes siembran maíz o papas, ¿qué tienen que hacer? Hacer la deshierva, abonarle, afanarle o darles las labores culturales que se merece el producto. Asimismo el pasto. No solamente que tiene que comer el animal y tiene que crecer, a lo mucho se echa agua. Entonces tenemos que también ver el lado que necesita esa planta. Entonces esos aspectos tenemos que tomar en cuenta e incluso para abaratar costos, darle un manejo adecuado, que sea rentable, que sea una empresa, la ganadería, por, así tenga uno o dos animales, tenemos que tomarle como una empresa que debemos analizar los costos que tiene producir, hacer un análisis económico. Muchas de las veces se ha tomado en cuenta simplemente como una actividad familiar que simplemente se ha consumido la leche y algo, el remanente se ha vendido. Hoy en día más bien tenemos que enfocarnos como un negocio, ¿no? Que cuánto se ha ganado por cada litro de leche, etcétera, etcétera. Entonces, eso debemos enfocarnos e incentivar a los jóvenes, ¿no? Que se dediquen también a la producción de una manera adecuada y limpia como se pide en la actualidad. Muchos de los niños no conocen de dónde proviene la leche, entonces eso también hay que dar a conocer. Y hoy en día también se ha generado muchas controversias que a productos, a extractos de vegetales, por ejemplo, le llaman leche. Para mí son extractos vegetales. La leche proviene de la glándula mamaria. Eso es, y que sea apto para el consumo humano, que sea inocuo. Esa es la leche. En este caso, un gran consumo ha tenido la leche de vaca. Entonces, eso también hay que enfocarse a difundir, a que conozcan los niños. Muchos no conocen ni de dónde proviene, como le digo. También se ha dado un enfoque muy bueno como a la producción ecológica, que incluso se hace fincas turísticas que observen cómo se produce la leche. Entonces son formas que se debe llegar a la gente y para de esa manera mejorar la parte económica a quien se dedica a la producción de leche. Total, totalmente de acuerdo con usted, ingeniero, con el análisis que acaba de plantear. Pienso que la formación en el área de la ganadería y en este caso en el tema de la ganadería especializada en producción de leche está orientada pues de alguna forma a mejorar la calidad de vida de nuestros productores, de los ganaderos, quienes están día a día trabajando para darnos estos alimentos de, como hemos comentado, de alto valor nutricional. También tenemos que estar ya enfrentando de alguna forma a un cambio en el manejo, como ya se ha planteado. Pensar en el bienestar animal también eh, de esos animales que realmente nos brindan esta calidad de vida a todos. El tema de la estabilidad económica es importante en el sector, manejar adecuadamente la biodiversidad y por último, llegar a la eficiencia y a unos procesos de productividad que logren los objetivos que se buscan. Frente a esto, ingeniero, para ir puntualizando ya, tenemos muchas cosas que hablar, obviamente, y en los anteriores programas hemos hablado de temas sanitarios. En el tema de planteamiento a nivel genético, ¿sí? ¿Cuál es la visión que usted tiene? ¿Cómo se ha desarrollado los procesos genéticos o de mejora genética que se habla en el Ecuador? Porque a cada rato hablamos de que estamos haciendo mejora genética, pero yo a veces veo con un poco de temor los resultados y no hay tal mejora genética, ¿no? En todo caso, creo que debemos de alguna forma, a nivel académico, plantearnos adecuadamente la creación posiblemente a futuro de una política nacional de mejoramiento genético, una zonificación del país en donde existan áreas que están dedicadas exclusivamente a la producción de ganado de leche, en otras posiblemente sean más especializadas en otro tipo de ganadería, en este caso de carne. En el tema genético, ingeniero, ¿cuáles serían sus recomendaciones o cuáles serían sus observaciones? Gracias, doctor. Bien, usted lo ha mencionado, tenemos que iniciar haciendo un análisis, zonificando, ¿no? Se ha querido mejorar genéticamente, como comúnmente se dice,
poniendo genética donde nosotros no conocemos la realidad de cada sitio, cómo se van a desarrollar los animales. Entonces, es muy difícil decir, para tal zona van a ser buenos este tipo de animales, ¿no? Entonces, tenemos que primero iniciar haciendo un estudio, como lo mencionó, zonificando, ¿no? Si bien es cierto, en un determinado lugar hay diferentes pisos climáticos, posiblemente se adapte muy bien un tipo de animal. A 10 minutos de ese lugar se adapten mejor otro tipo de animal. Entonces es muy complicado uno decir este tipo de animales es por poner un ejemplo en Chimborazo. No, es muy complejo eso. Entonces nosotros tenemos que conocer bien qué tipo de animales es haciendo diferentes estudios del comportamiento de los animales. Se debe hacer estudios cómo se activan los genes o como se comúnmente se conoce como el encendido genético, cómo se comportan esos animales en determinados sitios e incluso en lugares no dándole las condiciones adecuadas a ver si expresa su potencial. Entonces, es muy complejo, como le dije, estos animales es para tal lugar. Entonces, sin embargo, lo que yo quiero rescatar de todo esto y no decir, ¿no? Más bien que tal o cual raza es mejor o peor que otra, ¿no? Es en base a lo que nosotros queramos producir. Yo, por ejemplo, soy muy aficionado a los biotipos criollos. Hay animales, son propios de la zona, que resisten a enfermedades y tienen buena producción. Decir un animal que produzca más de 3000 metros de altura, una producción de 8 a 10 litros, comiendo estipas, para mí son muy buenas, ¿ya? Sin embargo, se puede hacer cruzas, ¿no? Con las razas puras que tenemos aquí a disposición. Tenemos Holstein, tenemos Jersey, Brown Swiss. Entonces hay que ver y analizar cada una de las zonas, ¿no? Y determinar qué raza se adapta a determinada zona. Entonces, sería de mi parte más bien no ser responsable en decir esta raza es mejor aquí, ¿no? Todas tienen sus bondades, pero también tenemos que valorar lo que nosotros tenemos, ¿no? Y potenciar más bien ese valor que tienen estos animales, como por ejemplo la rusticidad. Si bien es cierto, serán un tanto mermadas con la producción comparadas a otros animales, pero esos animales, ¿cómo han sido probados? En condiciones adecuadas bajo estabulación, en una forma intensiva. Así han sido probados. Mientras que acá es otra la realidad. Entonces tenemos que ajustarnos a la realidad nuestra, qué tipo de alimento tenemos, qué tipo de manejo tenemos, ¿no? Bien, a veces nos deslumbramos, perdón, que vemos todo lo que hacen otros, nos parece fantástico y no valoramos lo que nosotros tenemos y tenemos que adaptarnos muy bien a nuestro medio. Hace algunos años se manejaba o queríamos manejar una forma intensiva y nosotros teniendo unas condiciones maravillosas. ¿Para qué intensivamente? Hoy se está volviendo a retomar eso, más bien se está queriendo ya producir extensivamente animales afuera que se adapten rápidamente, ¿no? Entonces hay situaciones que uno se debe considerar para de esa manera producir y con los parámetros que nosotros tenemos. Eso también, doctor, quisiera mencionarle. Siempre comparamos a los parámetros en lugares donde han sido manejados intensivamente y no conocemos los parámetros que tenemos nosotros con las condiciones que tenemos. Entonces, quisiera yo mencionar que debemos tener una línea base, qué tipos de animales es para determinada zona, ¿no es cierto? Y qué parámetros tenemos nosotros para de esa manera tomar decisiones, ¿no? Esa sería una línea base, ¿no? Eso es, doctor, de mi parte en esto. Sí, totalmente de acuerdo, ingeniero. Yo creo que en Ecuador debe realmente plantearse el desarrollo de un programa genético, siempre también lo he manifestado, que tenga una estructura organizativa en donde los eslabones del sistema, ¿qué diríamos? Del sistema o del programa para hacer mejora genética tengan objetivos claros. Y estos objetivos claros sean planteados, ingeniero, desde el punto de vista de la academia, del Ministerio de Agricultura, de sectores públicos, provinciales, en este caso los consejos que tienen sus departamentos de producción,
y sean quienes más las universidades, reitero, y tal vez los institutos de investigación del Ecuador, obviamente con los actores principales, que son los ganaderos, plantear objetivos claros de un programa de mejora genética. Porque le digo honestamente, yo veo que aquí el programa de mejora genética le hace quien vende el material genético. Así ha sido y así será. Yo vengo, te traigo esta raza y te traigo este toro y este es el mejor del mundo y bueno, dele. Pero yo sí creo, ingeniero, que con todo respeto debemos comenzar a estructurar un mapa genético bovino eh, por las zonas o zonificar el tema de los controles individuales regionales de lecheros, pues, ¿no? El desarrollar métodos y programas para medir el valor genético de lo que estamos hablando, que la hija sea mejor que la madre y Así la es. madre haya sido mejor que la abuela, establecer métodos de selección y apareamiento. No existe eso aquí. Desarrollar una estructura poblacional que permita de alguna forma diseminar no solamente los genes exógenos. Mire Colombia cómo está haciendo, tiene una gran asociación, asocriollanos, los biotipos criollos que usted acaba de hablar. Y con orgullo quiero felicitarle a usted y a la universidad que hoy están liderando un programa de rescate de genes criollos y dentro de poco vamos a tener también otra persona que maneja justamente esos programas de la Universidad de Sports de Chimborazo. Así es que, ingeniero, necesitamos ¿qué será? ¿Cómo podemos plantearlo? ¿Un marco académico, un marco legal, un marco político? Pero tiene que ser urgente para controlar todo este desarrollo genético en el país, porque nosotros hablamos de mejora genética y lo que hacemos es intensificar la inseminación artificial, pero en forma descontrolada, pues, en forma descontrolada. Así Vamos a es. poner un toro de 14.000 litros de producción de leche en un sector rural donde eh, no tiene ni pasto las vacas, ¿no? Entonces, ¿cuál es su apreciación respecto al comentario que acabo de desarrollar? Bueno, doctor, justamente debe haber esa participación conjunta, ¿no? Dentro de la parte privada, pública y también la parte de las universidades, para de esta manera fortalecernos y buscar los mecanismos, siempre con el afán de servir al sector, ¿no? Y mejorar la producción. Ese debe ser la intencionalidad siempre que nosotros debemos buscar. Siempre la parte pública, la parte privada, en este caso el sector ganadero, ¿no? Y pues que quién más que va a ser beneficiado los mismos, hasta los mismos consumidores que van a tener un producto de calidad. Y eso es lo que se busca. Y por lo tanto, tener una mayor rentabilidad quienes se dedican a esta actividad. Entonces, siempre debe haber ese conjunto para trabajar de una manera bien realizada, ¿no? Es decir, la asociatividad es importante de estos procesos para mejorar la parte productiva y pecuaria en especial, doctor. Sí, es claro el tema, ¿no? Vemos que cada vez las grandes haciendas se hacen más pequeñitas, ¿no? Entonces, estamos intensificando más los procesos productivos. Antes teníamos haciendas mucho más grandes, pero teníamos menos producción. Hoy tenemos fincas más pequeñas, pero hemos intensificado los procesos productivos. Pero también esto ha ocasionado mayores costos en el producto final, en el producto que nosotros desarrollamos. Ingeniero, ¿cómo está la provincia de Chimborazo? Y quisiéramos que nos comente cómo está el desarrollo de la ganadería en la provincia y cómo la academia está relacionándose con el sector. Bien, en realidad, como mencionábamos anteriormente, ¿no? Cada vez se ha ido mermando y lo que usted menciona es verdad, ¿no? Que se han ido ya parcelando las grandes extensiones de terreno que se dedicaban a la ganadería, ¿no? Sin embargo, hay pequeños productores que se deben seguir capacitando para mejorar la producción y mejorar más aún la calidad del producto. Nosotros como academia tenemos, ¿no?
convenios con diferentes entidades públicas y también privadas, que siempre tratamos de ayudarlos en lo que ellos necesiten, la parte pecuaria en general, ¿no? Y más puntual aún en la parte ganadera. Como academia, nosotros promocionamos o proporcionamos profesionales éticos, conocedores en la parte teórica y práctica. Además, realizamos investigaciones. Se hacen las investigaciones incluso en base a la necesidad de las personas involucradas y se lo realiza con los estudiantes de la carrera. Se hace investigaciones como por la parte de mejora genética, se hace investigaciones también en la parte de los recursos naturales, bueno, en la parte reproductiva, ¿no? Incluso se promociona o se incentiva a los estudiantes mismos a que sean innovadores. Esto para que hagan la transferencia de los conocimientos a la sociedad. Siempre como institución de educación superior es servir a la sociedad. Y sin embargo, a pesar que no haya con algunas instituciones o personas naturales esos convenios, la universidad está presto para colaborar en lo que necesiten o en lo que se soliciten, ¿no? Para la mejora en la producción animal, doctor. Qué bien, qué bien. En todo caso, simplemente comentarles que donde está ubicada la Universidad de Sports, donde es profesor el ingeniero Pablo Andino, quien es nuestro invitado. Pablo Roberto Andino Nájera, como dije al inicio, es el coordinador de la carrera de zootecnia. Con él estamos hablando de temas generales de la ganadería, cómo involucrarnos desde el punto de vista de la academia y algunos tips, digamos, personales en base a su experiencia, algunas pequeñas recomendaciones. No pretendemos con esto cambiar en ningún momento el panorama ganadero, pero de alguna forma en estos conversatorios tratamos de aportar, ser motivadores, ser positivos, apoyar de alguna forma a este importante sector que nos brinda tantas satisfacciones, ingeniero, a los profesionales. ¿Qué pasaría sin que no exista ganadería? Pues prácticamente para qué hacer zootecnistas, para qué hacer veterinarios, para qué hacer ingenieros agropecuarios. Entonces, el tema es amplio, ¿no? Yo considero que la llave, digamos, del éxito en el desarrollo de la ganadería, ingeniero, parte de la organización y parte también de que esta organización piense en el bien común. Lamentablemente, a veces nosotros tenemos dirigentes que piensan no en esta situación del bien común, sino inclusive se utiliza de plataforma para figurar, tener buenos marcos legales, políticas de desarrollo claras, de lo que hemos comentado en el tema sanitario, en el tema genético, en el tema ambiental, en el tema de la sostenibilidad que se viene hablando. Y tener un panorama claro, una mente amplia y una visión clarísima de lo que viene a futuro. No hay vuelta que dar, no hay vuelta que dar. En base a ese futuro, ingeniero, ¿cómo debemos prepararnos los ganaderos? Y pensemos hablamos nosotros aquí de una clasificación que a mí no me gusta personalmente, pero en todo caso así lo dice, inclusive la literatura lo cita, pequeños, medianos y grandes. Yo creo que aquí todos somos ganaderos, el que tiene una vaca como el que tiene 1000. Sí, así es que y todos tenemos los mismos problemas. Para los pequeños los problemas serán más chiquitos y para los grandes serán más grandes. ¿Qué visión tenemos que desarrollar la ganadería específicamente del Ecuador? Y por qué no decirlo también en colaboración con la academia que desarrollan los nuevos profesionales eh, al enfrentar estos desafíos que tenemos. Ya. Bueno, doctor, pienso que nosotros primero debemos de enfocarnos a nuestra realidad, aprender a producir con la utilización de nuevas biotecnologías, ¿no? Pero conociendo nuestra realidad, cómo es nuestro ambiente, cómo son los diferentes pisos climáticos en donde nos manejamos. Si bien es cierto, debemos basarnos en algunos parámetros productivos, pero también debemos nosotros conocer la realidad. Nosotros, nuestro país al menos es muy bendecido que tenemos
dos temporadas, invierno y verano, que también no son muy marcadas, ¿no? Entonces, por eso nos dan la facilidad de producir todo el año. Podemos producir leche de una manera extensiva todo el año. Entonces, son realidades diferentes, ¿no? A donde se ha hecho muchos estudios. Lo que mencionaba anteriormente también es que debemos asociarnos, no trabajar de una manera individual. De esa manera nos vamos a fortalecer. Siempre yo doy un ejemplo. Para comprar un equipo, posiblemente una sola persona de los todavía de lo que estamos sectorizando, de los pequeños productores, no van a poder comprar, pero si nos asociamos, podemos mejorar eso, ¿no? Y vamos a ser competitivos, ¿no? Entonces, de esa manera yo pienso que tenemos la fortaleza para ir mejorando dentro de la producción animal en general y específicamente en este caso de la producción de leche y siendo también responsables de lo que realizamos. Que ya dejemos, a veces tenemos ese problema de que la viveza criolla, ahora no, tenemos que enfocarnos en saber producir de una manera adecuada, ¿no? Entonces, esa sería la forma de mejorar la producción, doctor. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Tenemos que fortalecer que la economía de la ganadería en Ecuador se estabilice, ¿no? Porque es esta inestabilidad que existe en el tema de los costos mismo de comercialización del producto, crean un desequilibrio en el tema del pequeño, mediano y grande ganadero que realmente no motiva, no motiva. Ingeniero, qué bien conversar con usted. Para ir ya de alguna forma terminando el conversatorio, ingeniero, ¿qué recomendaciones haría usted a estos ganaderos que día a día se esfuerzan por darnos este bienestar, esta calidad de vida, ¿no? Y que están luchando día a día para de alguna forma brindarnos calidad en productos reitero, contribuir al desarrollo económico del país con fuentes de empleo, con producción y sobre todo con el tema de mantener estos sistemas productivos. ¿Qué recomendaciones puntuales, si a más de la que ya hemos conversado aquí, haría usted para que nuestros ganaderos, de alguna forma, y la gente que está involucrada en esta actividad, se motive? Bueno, pues en realidad que no desmayemos en las actividades pecuarias, en el sector ganadero, porque estén seguros que jamás se va a dejar de consumir la proteína animal, en este caso, la leche, que es un alimento que tiene todos los nutrientes, minerales, vitaminas, proteínas, carbohidratos. Entonces es un alimento muy completo. Simplemente esperemos la oportunidad, ¿no? Que nos permitan fortalecernos, que haya nuevas entidades o estamentos gubernamentales que nos dé las facilidades, siempre y cuando que tengamos la predisposición de asociarnos, de nosotros también cambiar la forma de pensar y siempre tener la predisposición a ser empresa en lo que nosotros realizamos, ¿no? Pienso que es muy prometedor y se ha durado por muchos años la producción de bovinos de leche, como en el argot popular se dice, si no chorrea, por lo menos gotea, ¿no? Entonces, de esa manera pienso que está fortalecida la economía, sin embargo, tenemos que darle el empuje nosotros con esa fortaleza que siempre nos caracteriza a los ecuatorianos. Ingeniero, para ir terminando este conversatorio, que ha sido realmente muy motivante, de alguna forma estimula la experiencia suya, el desarrollo de la academia. Él ha estado, le he conocido inclusive manejando algunas ganaderías aquí en el país, bueno, en Riobamba, en Chimborazo. Chimborazo es una provincia serrana, ubicada en la parte central, digamos, del Ecuador, eh, y donde la temperatura es muy variable. Pienso que va desde los 5 grados hasta los 20 grados. Y se desarrolla ganadería específicamente de leche, ¿no? Se han adaptado razas muy importantes ahí. Hay ganaderos que luchan día a día para justamente brindarnos esa calidad de vida.
Ingeniero, ¿algún comentario final, alguna experiencia suya que recuerde relacionada con la ganadería, que de alguna forma podamos conversar, que nuestros amigos nos escuchen? ¿Y qué diría usted ese pequeño ganadero que está aquí eh, día a día trabajando? ¿Qué le va a decir a sus alumnos, a los que se están formando de zootecnistas para asesorar a los médicos veterinarios, a los ingenieros agroindustriales? Qué bonito, ¿no? Que haya zootecnia y también la parte agroindustrial se complementa, ¿no? Y la parte médica también ahí. Es bueno eso, ¿no? De que exista eso. ¿Qué les decimos a estos nuevos profesionales? Eh, Realmente yo intento, y en los conversatorios que hemos hecho, terminarles con algo de motivación. Hemos analizado, hay mucho que hacer, no debemos lamentarnos, hay este problema, pero tenemos que salir adelante, ingeniero. Bueno, pues así es, doctor, como hemos mencionado, que no hay que desmayar en lo que estamos haciendo, ¿no? La producción animal, y especialmente para mí, es muy interesante y muy satisfactorio haber trabajado en ganadería de leche. Esa satisfacción de ver cada día producir y dar ese alimento a la población, entonces eso satisface mucho. Si bien es cierto, hay muchas cosas que hacer, pero nosotros debemos ser los que vamos a encaminar a fortalecer la producción de leche, ser cada vez más eficientes, abaratar los costos y también siempre pedir, ¿no?, a quienes, nuestros mandantes, que nos apoyen en las actividades que nosotros realizamos. Hemos mencionado que están involucrados miles de personas en esta actividad, por lo tanto, tienen que mirar a ese sector también, que se necesita mucho, ¿no? Como les mencioné, y no me voy a cansar de mencionar, que el consumo de leche jamás se va a terminar, nunca vamos a dejar de comer, entonces nosotros somos los encargados de alimentar a la humanidad, entonces siempre y cuando haciendo las cosas bien. Y pues bueno, como usted mencionaba, dentro de nuestra facultad están las tres carreras muy involucradas al campo. Tenemos la parte de veterinaria, que es la salud, la sanidad. También tengo el gusto de coordinar la carrera de zootecnia con mucho agrado que lo hago. Entonces nosotros nos vamos de producir, de generar la proteína animal. Y también tenemos la carrera de agroindustrias, que se encargan de elaborar esos productos que nosotros generamos, ¿no? Y pues vamos adelante, no nos vamos a desmayar en este camino. Bueno, pues esta noche ha estado con nosotros el ingeniero Pablo Rigoberto Andino Nájera, ingeniero zootecnista, coordinador de la carrera de zootecnia de la Universidad de Spoch de Chimborazo, con quienes hemos conversado sobre ganadería bovina de leche, lo que está viviendo, lo que se prevé y cómo motivar a nuestros ganaderos. Amigos, ha sido siempre un privilegio estar con ustedes. Espero que en nuestro próximo programa nos sigan acompañando. Sí, y hoy nos despedimos, ingeniero Pablo, con un vasito de leche. ¿Qué le Muy parece? encantado. Salud. Gracias. Si me permite, saludos. Gracias. Si me permite, también un agradecimiento especial, y pienso que ha sido un conversatorio que fortalece mucho, ¿no? Y es con el único ánimo de seguir incentivando a la producción de bovinos de leche. Y tengo que comentar también que con el doctor llevamos una amistad ya de casi 20 años, y siempre un gusto compartir con usted, y buena suerte en todas sus actividades, en sus emprendimientos fabulosos que lo realiza, doctor. Y un saludo a la empresa que usted dirige, Product Biogenza, doctor. Muchas gracias, ingeniero Pablo. Nos despedimos, reitero, con un vasito de leche. Amigos, nos vemos en nuestro próximo programa. Así será. Saludos, un abrazo desde Ecuador al mundo. Este ha sido un nuevo programa de Conversando con Pancho. Nos veremos muy pronto. Saludos, muy buenas noches.